buenas tardes, compañeros del IMIC. Mi nombre es Ilaime Cerrato Rivera y soy la coordinadora general de la sección estudiantil del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Marcial Díaz Barrera, que es egresado de Ingeniería Química de la UAM Azcapotzalco. A la hora que usted guste comenzar, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Espero que esta charla que vamos a tener en los siguientes minutos sea de retroalimentación para ustedes, les sirva de una guía y que podamos llegar a algo en donde ustedes sientan que pueden trazar su trayectoria profesional para los siguientes años que vienen. Vamos a platicar también de un poquito de cómo conjugar la parte de conocimiento, la parte profesional y la parte de vida. En adelante, ustedes que están ya sea en una etapa que están terminando su universidad, en una etapa en donde van a arrancar su carrera profesional, por otro lado, van a tener que hacer armonía de todo lo que pasa a su alrededor, porque hasta ahora, pues muchos de ustedes han tenido que dedicarse netamente al estudiar, algunos lo han combinado con su trabajo, pero hoy en día viene el reto de hacerlo todos juntos, ¿no? Es decir, todo va a estar ya ahí entrelazado y no hay forma de que no sucedan las cosas, no hay forma de que no se dé, y entonces aquí es donde van a poner en práctica todo el conocimiento adquirido que han tenido a lo largo de estos, imagínense cuántos años de preparación llevan ustedes. Llevan al menos entre 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, ya llevamos ahí 12 años. Los que fueron al kinder y todo este tipo de cosas, a lo mejor fueron otros 3 años, son 15. Y de carrera, entonces a lo mejor fueron otros 4 y medio. Entonces estamos hablando que alrededor todos tienen entre 18 y 20 años de estar en la escuela de una manera continua. Y a partir de este momento, una vez que se reciban, van a ver cómo ahora entran en factor otros juegos que ya no son el llegar a casa, hacer mucha tarea, etcétera. Es decir, este trabajo estudiantil ahora lo van a combinar con su vida laboral y lo van a combinar con la construcción de su vida propia. Entonces, es el reto que tienen y vamos a ir al viaje, ¿les parece? Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como CIMIC UAM Azcapotzalco y en Instagram como CIMIC_Azcapotzalco. Listos. Muy bien, pues entonces vamos a platicar de cómo trazar mi trayectoria profesional. Es decir, ya hicimos ahorita el recorrido que tenemos como estudiantes y ahora el reto que tenemos de vida y el reto que tenemos para seguirnos preparando. Entonces, vamos a ver cómo nos quedan estos trazos y de tal manera que sea ascendente para todos, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar este viaje. Lo vamos a hacer a través de qué pasa cuando termino mi licenciatura, ya soy ingeniero, y después que sigue, me convierto en un especialista. ¿Para dónde empiezo a caminar? ¿Cómo empiezo a tomar mis decisiones? Voy a tener que elegir. Después vamos a ver qué perfil hoy en día es el que se requiere para ser un profesionista ganador, un profesionista de éxito. Y vamos después a cómo juega nuestro rol o cómo vamos a jugar nuestro rol dentro de una compañía de tal manera que nos diferenciemos, que seamos un factor de provecho para la compañía, de alto rendimiento, pero también que nos reditúe a nosotros mismos ese
potencial que vamos a inyectar, toda esa energía que vamos a inyectar para ser productivos, necesitamos que nos reditúe en mejores salarios, en mejores puestos, en mejor calidad de vida. Eso es lo que vamos a perseguir. Y después vamos a ver un caso práctico que es lo que me tocó vivir a mí en lo particular, y lo voy a compartir con la finalidad de que ustedes tengan una idea de cómo se pueden dar las cosas en los primeros 5, 10, 15 y 20 años de carrera, y cómo van a ir ustedes madurando. ¿Ah? Nada más déjenme darles un poquito de estadística aquí, y les recomiendo que en adelante ustedes empiecen a ser parte de buscar otro tipo de información fuera, ya fuera de la universidad. ¿Qué pasa en el ámbito político? ¿Qué pasa en el ámbito geopolítico? Es decir, ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con los tratados comerciales? Etcétera. Tienen que empezar a involucrarse de todo lo que ocurre en su país, porque en adelante no solo van a hablar de ingeniería química, no solo van a hablar de procesos, de reactores, etcétera. Cuando ustedes impulsen en una empresa, cuando ustedes vayan ya a hacer un negocio, etcétera, a interactuar con el mundo exterior, ustedes van a tener que abordar ya todos los temas. Ya no puede ser que solo vayan a un solo tema. Tienen que ser ya alguien que tenga un pensamiento sistémico, y lo vamos a ver más adelante. Pero miren, para enfocarnos y cómo vamos a empezar el viaje, déjenme darles alguna estadística que está muy reciente, de este año, ¿no? De enero a abril, o sea, para los jóvenes de entre 20 y 25 años, se perdieron alrededor de 363,000 empleos. Para que se den cuenta de qué es esto, equivale a a toda la matrícula de la UNAM, por ejemplo. ¿Ah? Esos son los que perdimos. ¿Y por qué menciono de enero a abril? Porque recordemos que de enero a abril ya estábamos en medio del ascenso más fuerte de la pandemia, y en enero, febrero son los meses de arranque del año. Entonces son meses fuertes, pero además se vinieron a agravar por el tema de la pandemia. Y nos vamos a encontrar contra que el 90% de las vacantes solicitan experiencia. ¿Ah? Y entonces nosotros de entrada tenemos un 10% de oportunidad ante estas vacantes que se abren. Por lo tanto, tenemos que llegar con una mentalidad ganadora, que es mi esperanza y mi idea, es de que salgan con esas ganas después de esta charla que estamos teniendo. Déjenme comentarles que el 76% de los egresados se sienten seguros de sus capacidades. Sin embargo, el 52% no considera que la universidad le dio las bases necesarias para emprender en la forma profesional. Y ahora, un detalle, normalmente todas las escuelas tienen bolsa de trabajo. Curiosamente, la estadística dice que el 30% nunca acudió a esta bolsa de trabajo para tratar de ganar alguna experiencia. Entonces, la intención es de que nosotros nos preparemos para que podamos tener una continuidad en acumular conocimientos, vayamos obteniendo experiencia profesional, pero además tenemos que conjugar estas dos con nuestra vida y nuestra realización personal, como parte de un todo. Y esto pues suena fácil, yo pienso, ¿no? ¿Qué opinan? Entonces, vamos a empezar, y vean ustedes cómo vamos a ver, si terminé mi licenciatura, vamos a definir si ya somos o no somos, ¿no? Ingenieros. Vemos que nuestros primeros pasos, nuestros primeros años de carrera, nosotros íbamos contra el tiempo, pero a través de que el tiempo pasaba, íbamos ganando conocimiento, ¿no? Entonces, solo que aquí teníamos el tiempo limitado, es decir, nosotros teníamos 4 o 5 años para terminar nuestra carrera, y podemos tener más si es que trabajamos y llevamos medio tiempo, pero al final de cuentas llega un momento en que no podemos seguir más en la universidad, tenemos que terminarla. Y
hasta ahí que va a quedar nuestro tema de conocimiento vía académico. Ahorita vamos a hablar de otro tipo de conocimiento. Pero ahora vamos a emprender el conocimiento, ¿ah?, de nuestra experiencia laboral. ¿Ah? Y recuerden, también el factor tiempo siempre va a ser algo que nos va a dar una dimensión y vamos a estar desarrollándonos, creciendo, y todo lo que pase va a ser a través del tiempo. ¿Ah? Entonces, a medida que el tiempo pasa después de que salimos de la universidad, ahora vamos a crecer en experiencia laboral. ¿Ah? Pero chequen cómo las curvas están invertidas. ¿Sí ven? Entonces, ahorita ya vamos a el tema de qué pasa ya en el ámbito cuando estamos fuera. ¿No? Entonces, recordemos una cosa, si nosotros ya estudiamos una carrera, entonces estamos listos para una competencia, para eso nos preparamos. Recuerden que estábamos estudiando una carrera, es decir, si nos imaginamos que ahora vamos a ir a los 100 metros planos, a los 400 metros con vallas, etcétera, para eso nos preparamos. Hoy en día, ustedes, ya como ingenieros, como profesionistas, recuerden que aquí están de varias universidades, de varias carreras. ¿Ah? Cada uno en su universidad ahora estudió diferentes técnicas para ganar. ¿Qué queremos ganar? La meta. ¿Qué queremos ganar? Un puesto. Queremos ganar un lugar en una área de trabajo. Queremos ganar un sitio en un mercado si queremos emprender. Entonces, cada uno, una vez que salimos de la universidad, nos enfrentamos a un medio externo y cada quien lleva sus herramientas que ganó en su escuela. Algunos más ricos en liderazgo, algunos más técnicos, más administrativos, más humanos, ¿no? Pero ahora saben ustedes justo cómo hacer ese trabajo. Saben, si regresamos a la carrera, saben cómo calentar previamente para no lastimarse, saben cómo alimentarse para estar bien en la carrera, saben cómo hacer pruebas de fondos, saben cuándo acelerar, cómo respirar, etcétera. Entonces, déjenme decirles que están competitivos. Ustedes están listos para emprender la carrera, para escuchar la detonación de salida y salir disparados a ganar la meta. ¿Ah? A eso están ya listos ustedes. Cada quien con su técnica, es decir, algunos respirarán profundo, otros respirarán poco a poco, otros acelerarán al inicio, otros decidirán hacerlo al final. Cada quien su técnica, pero al final todos llevan el objetivo de ganar esa carrera. Y para eso ya se prepararon. Entonces, ustedes ya están listos para esto. ¿Ah? Han cumplido todas sus materias de cualquier forma. Ya se llevaron sus laboratorios, tienen cierta práctica, en ocasiones hicieron prácticas profesionales, hasta inclusive en su servicio social, trabajaron de medio tiempo, etcétera. Entonces, deben de creer en ustedes, no sean parte de ese 52% que no considera que tienen las bases y no sean parte de ese porcentaje tan alto que todavía duda. Es decir, ¿por qué? Porque la carrera es para ser competitivos y ustedes ya lo son, ya hicieron todo eso. ¿Ah? Entonces, si lo que resta es que se lo crean, que ustedes crean que ese título que ganaron, que eso que sufrieron a la hora de llevar todas sus materias, eso es lo que les da la fortaleza, lo que les da el músculo para salir corriendo y ganar. Entonces, crean en ustedes están ya listos para emprender toda una vida y carrera profesional. Entonces, dicho esto, ¿qué opinan? ¿Son ingenieros ya? Pues déjenme decirles que sí. Ustedes, a la hora que terminan su licenciatura y reciben su título, ya son todos unos ingenieros. Entonces, colegas, vamos a platicar de frente a frente y vamos a lo que sigue porque estamos totalmente listos. ¿Ok? Entonces, ahora ya terminé la carrera. ¿Qué quiero ser? Ajá. ¿Qué tipo de profesionista quiero ser? Entonces, hay varias formas. Hay compañeros
que desde que están estudiando la carrera tienen bien definido lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer. Yo me tocó alguna vez un compañero que toda su familia vendía estos temas de cloro, pino y todas estas variedades desde desinfectantes hasta limpiadores de ropa, etcétera, y los vendían en las colonias. Entonces, él en la mañana iba a la carrera y en la tarde iba a hacer sus mezclas para salir con su carrito y vender en todas las colonias. Pero él tenía una idea bien fija. Siempre estaba pensando en cómo iba a mejorar y cómo iba a industrializar esos productos, porque su objetivo era que toda su familia se siguiera dedicando a esto, pero que ahora fuera dueño de una industria y que esto lo pudiera industrializar. Toda su carrera trabajó en eso. ¿Y qué creen? Lo logró. Él estaba bien definido, sabía exactamente lo que quería. Entonces, eso puede ser y eso es bueno. Nada de lo que vamos a platicar acá tiene una connotación buena o es malo. Todo tiene sus pros y contras, pero tiene que ver con lo que nosotros queremos. Entonces, acá lo importante es que cada uno de ustedes realmente crea en sus ideales. ¿Explicó? Eso es lo que tienen que seguir, sus sueños. Entonces, si tenemos ideas claras, perfecto, hay que seguirlas. Pero si no tenemos idea y no sabemos cómo vamos a irnos, bueno, podemos seguir estas otras sugerencias. Por ejemplo, quiero trabajar para una sola empresa, teniendo uno o varios puestos nada más. Bueno, eso me pudiera hacer ser especialista de una empresa. Pero claro, si ustedes van a hacer esto, traten de que sea una empresa AAA, es decir, una de estas grandes empresas que son de tamaño internacional, que tienen plantas en varias partes del mundo, sus productos igual se venden en gran parte del mundo, entonces esto les va a hacer conocer las mejores prácticas que hay para manufactura, las mejores prácticas en el manejo de negocios, las mejores prácticas en los procesos, de tal manera que al final de la historia ustedes puedan asesorar empresas medianas o pequeñas, por ejemplo, o inclusive yo conozco gente que se ha desarrollado en empresas AAA y después de 45 o 50 años se van como directores generales a empresas de menor tamaño y les va muy bien. Entonces, simplemente hay que ver a qué le apostamos. Podemos también hacer un solo tipo de industria. Por ejemplo, algunos se van a la industria farmacéutica, a la industria manufacturera, de plásticos, etcétera. Pero aquí lo que hay que tener es cuidado. Si nos vamos a ir a la hora de seleccionar la empresa, hoy en día, tengan cuidado. Por ejemplo, si ustedes se van a una empresa de motores de combustión interna, deben tener en cuenta que en 2030, Europa, por ejemplo, y muchas partes del mundo, del primer mundo, ya no van a tener carros de combustión interna, todo va a ser eléctrico. Y tarde que temprano, países como el nuestro, nos va a alcanzar ese destino, y entonces es una industria que tiende a desaparecer. Entonces, hay que apostarle, si vamos a hacer automotrices, hay que apostarle a el sector eléctrico, ya no el sector de combustión interna. Igualmente, la industria de lubricantes tiende a desaparecer porque los motores de combustión interna tienden a desaparecer. Entonces, algunos plásticos, por ejemplo, ya no todos son bienvenidos. Entonces, sean cuidadosos a la hora de seleccionar este tipo de empresas en donde van a incursionar su trabajo, porque pudieran invertir algo de tiempo y después no redituarlo, porque esa empresa pues va en modo decadente simplemente por la modernidad, ¿no? Y lo mismo, empresas que hacen cosas pequeñas, por ejemplo, van a ser sustituidas por la impresora 3D. Entonces, puede ser que ya no sea una alternativa de cómo seleccionar. ¿Ah? Entonces, cuidado con eso. ¿Ah? O quieren conocer varios tipos de industria. Acá pueden conocer la industria del papel, la industria farmacéutica, la de alimentos, etcétera, y eso les va a dar valores agregados, porque además de que van a entender varios tipos de industria, van a entender
sus culturas, que se mueven de manera diferente. Pero al final de la historia, ustedes pudieran ser una caja de soluciones. Tanto vieron en una industria de tal tipo, en otra industria totalmente diferente, que esto a la hora de solucionar problemas los hace que tengan una variabilidad muy sobresaliente sobre otro tipo de industrias. Al final, debemos de considerar que todos van a tener una solución. Acá el juego es quién la tiene más versátil, quién puede dar esa solución de una manera más rápida y rentable. Entonces, todas las industrias tienen pros y contras, insisto, pero cuando ustedes llevan experiencia en varios tipos de industria, entonces tienen la oportunidad de hacer esta comparación que le llamamos benchmarking. Pueden ser consultores después y, insisto, para las soluciones puede ser muy bueno. Obviamente, todas estas experiencias, yo les recomiendo siempre tener presente que cada que tengan una experiencia, vayan pensando en cómo aplicarlo de una manera personal, es decir, cómo poder explotarlo de tal manera que ustedes en algún momento puedan ser independientes y puedan emprender. No estoy abarcando este tema ahora porque previamente uno de mis colegas, muy querido por cierto, sé que abordó este tema de una manera ejemplar. Pero está aquí dentro de este menú. Muy bien, entonces, si ya nosotros somos ingenieros y ya vimos hacia dónde queremos ir, qué tipo de empresa, cómo queremos emprender, perdón, bueno, pues entonces ahora viene elegir. Ya tengo el menú, ahora, ¿qué me proponen? ¿Cómo me sigo? Entonces, hay que tener en consideración que, perdón, hay que tener en consideración, hay que tener en consideración que una vez que nosotros ya incursionamos, ya sabemos qué queremos hacer, o vimos el menú más bien, ahora vamos a elegir. Y elegir es algo que consideramos que contribuye a nuestro bienestar. Son satisfactores que un bien es un satisfactor que se elabora bajo algún proceso y nosotros necesitamos ahora elegir para dónde me quiero ir. Pero entonces debemos tomar en cuenta que elegir bien no quiere decir elegir un bien. Es decir, vamos a suponer que yo estoy me voy a ir a la universidad o me voy a ir a trabajar, vivo en el sur de la ciudad y encuentro trabajo allá por Cuautitlán Izcalli, en el norte de la ciudad. Y me compro un carro de 8 cilindros, ¿no? Una camioneta, y resulta ser que me van a pagar 10,000 pesos, pero por tener una camioneta de 8 cilindros me voy a acabar 8,000 pesos mensuales de gasolina. Entonces, elegí un bien, pero no elegí bien. Entonces, cuidado con esto. Hay que elegir bien, no solo algo que consideremos que es bueno para nosotros, pero es necesario que en adelante nosotros analicemos todas las aristas de la situación para tomar una decisión que realmente sea un bien para nosotros. Entonces, me debo conocer, debo reflexionar sobre qué me gusta, qué me apasiona, en dónde soy fuerte y en dónde soy débil. Ustedes en sus materias reflexionen y vean qué materia les costó más trabajo, pero les apasionaba. Qué materia les costaba menos trabajo, pero les aburría. Es decir, no necesariamente la materia en donde tuvieron mejores notas es lo que a ustedes les gusta hacer. Aun cuando aparentemente nos cueste trabajo, puede ser porque nos apasione y le dedicábamos más tiempo y por eso no nos daba la oportunidad de entregar las tareas de manera oportuna, o inclusive hasta nos distraíamos soñando un poquito sobre el tema y se nos pasaba hasta contestar el examen. Entonces, deben conocerse de manera interna y ser muy sinceros con ustedes. Entonces, ¿qué les movía? Y sobre eso tienen que irse para tomar sus decisiones. Su mente tiene que estar en equilibrio antes de hacer esto. Es decir, olviden todo lo que está pasando en el ambiente externo.
concéntrense en ustedes mismos y respóndanse a ustedes mismos las preguntas de una manera sincera. Ya se conocen, todos ustedes tienen 20, 25 años y son capaces de hacer un autoanálisis. Simplemente háganlo ustedes solitos, enciérrense y descúbranse todo el potencial que tienen, descubran sus debilidades para que estas las puedan fortalecer. ¿Ah? Entonces, vamos a decidir qué quiero para mi vida profesional y personal. ¿Ah? Ambas están ahí mezcladas. Bueno, entonces, miren, ahora vamos a ver este diagrama de flujo. Es algo que les propongo que puedan hacer y es de una manera muy lineal. Entonces deben de ser cuidadosos. Pero lo que voy es que si ustedes inician aquí su carrera ahora laboral de ambiente externo, entonces cuando vayan y encuentren su primer trabajo, este va a ser de aprendizaje. ¿Ah? Una vez que ustedes lleven un tiempo y ya hayan aprendido, entonces ustedes se tendrán que hacer la pregunta de si les gusta o no les gusta. Si no les gusta, pues entonces hay que cambiar de trabajo, no se vayan a quedar ahí toda su vida. Si les gusta, bueno, entonces llevémoslo al siguiente nivel, busquemos logros, ¿ah? Busquemos cómo esto que venimos desarrollando, cómo venimos aportando, cómo me lo van a reconocer. ¿Explico? Entonces, esos logros hay que venderlos. ¿Existen los logros o estoy en una compañía que realmente es muy mecánica? Diario hay que llegar y hacer lo mismo, mañana lo mismo y así sucesivamente. Entonces, ¿hay oportunidades de tener logros? Si sí, seguimos. Si no, tenemos que tomar otra vez una decisión, ya sea de decir dónde están los logros, qué puedo hacer para sobresalir, y si de plano no hay, tengo que tomar la decisión de volverme a mover. Claro, estas decisiones sean cuidadosos, no se toman en 2 o 3 meses. Estas decisiones se toman normalmente al año y medio, 2 años. Tienen que dar pauta a su aprendizaje. ¿Ah? Entonces, pero si los logros existen, bueno, pues entonces vamos sobre los logros para obtener resultados. ¿Ah? Entonces, si esos resultados, una vez que los obtuve, yo voy por un ascenso, ¿verdad? A ver, reconózcamelo, vía un ascenso, vía un cambio de puesto, vía un mejoramiento en salario, etcétera. Ya estoy dando mis resultados. Si ese ascenso no se da, ok, nuevamente me tengo que hacer la pregunta, ¿hay posibilidades de que se dé ese ascenso en otra área? ¿En cuánto tiempo? Si vemos que a veces estamos en una empresa AAA, por ejemplo, en donde nadie se quiere mover de la empresa. Es más, hay gente que ni de vacaciones se quiere ir porque piensa que le van a ganar su puesto. Entonces, si esto nos ofrece realmente dificultades para un ascenso, hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, todo este ciclo es de toma de decisiones. Pero, ojo, vamos a través del tiempo. Entonces, no vayamos a despertar cuando tenemos 45 años y nos damos cuenta que ahí no había ascensos. Después de 40, 45 años, probablemente ya no los encontremos. Entonces, tenemos por eso que tener bien en mente lo que yo quiero hacer de mi vida y tener mi objetivo claro, a dónde quiero llegar. ¿Ah? Y una vez que si logré ese ascenso y logré una posición, bueno, pareciera que ahí es el fin de la meta, llegar a la posición más alta que yo puedo tener como profesionista dentro de una organización. Pero se fijan, tiene un conector arriba en donde se pregunta, ¿y realmente eso es lo que quiero? Pues ustedes van a ver cómo a través del tiempo y su madurez van a ir cambiando un poquito sus gustos y van a ir modificando sus objetivos. Entonces, es por eso que ese conector siempre debe quedar abierto para que ustedes se pregunten, ¿llegué a donde quiero? ¿Quiero más? ¿A dónde más quiero ir? Y entonces abren su propio diagrama de flujo y empiezan a dirigir hacia donde ustedes quieran. De hecho, en todo momento ustedes lo pueden hacer. Por favor, aquí es muy importante. Muchos cometen el error cuando llegan a estos resultados y empiezan a tener ascensos, después ya no quieren cambiar de trabajo, aunque ya no les esté llenando
sus niveles de satisfacción, aunque profesionalmente ya no estén creciendo, pero se dejan llevar por el factor sueldo. Y este a veces es un ancla que no los deja ser ustedes. Ustedes se adaptan a este sueldo, ahora todas sus deudas están en función a ese sueldo y después se quieren cambiar de trabajo a algo que les guste, a algo que les apasione, pero ya tienen una carga en donde ya no pueden tomar la decisión y tienen que seguir en esa empresa o buscar una que les dé ese sueldo o más, pero termina siendo un ancla. Entonces, sean cuidadosos, no se materialicen, sigan sus sueños y van a ver que al final, de cualquier manera, pudieran llegar al mismo resultado económico, pero haciendo algo que les apasiona. Entonces, tengan esto presente. No escuchen viejos dichos cuando van a tomar una decisión de cambiarse de empleo, por ejemplo, o de pedir dónde están los logros y qué pueden hacer. ¿Qué pasa acá? Que muchas veces les dice, no puedes ir a pedirle a tu jefe que te dé retos, porque entonces se va a enojar y te va a correr porque está siendo diferente. O no puedes ir a decir tu opinión, porque entonces lo pueden ver mal. No. Ustedes sean ustedes. Algo que no deben de perder es su genuinidad. Entonces, piensen en ustedes, tomen sus decisiones, los objetivos son de ustedes, las compañías ahí van a estar y entre más sólida sea la compañía, no se va a mover, ahí se va a quedar y los que tienen que sobresalir, los que tienen que ser cada vez mejores, son ustedes. Entonces, no comprometan su futuro profesional por una infraestructura o por alguna persona, ¿no? La persona que les dio el trabajo, justamente les dio el trabajo porque ustedes son competitivos, no por otra cosa, ¿no? Pero ahora, si ya nosotros vimos que ya tomamos una decisión, ya elegimos, ya hicimos nuestro diagrama de flujo, ya sabemos qué tipo de empresas vamos a ir a tocar la puerta, hicimos una lista y sabemos para dónde, entonces ahora tenemos que ver qué perfil es el perfil ganador, cómo es que yo voy a sobresalir. Y este perfil del que vamos a hablar no es el perfil del que ya nosotros debemos de ir a competir. Es decir, si nosotros vamos como ingenieros químicos, por ejemplo, como ingenieros en computación, ingeniería ambiental y todas estas que podamos decir, ese conocimiento, ese perfil, ya es con el que nos van a evaluar propiamente para hacer el trabajo. Es decir, ya tenemos que tener bases de cómo resolver un problema, de cómo hacer un análisis, de cómo llevar a cabo algún liderazgo para ya sea una línea de producción, un proceso, etcétera, o estamos listos para aprenderlo. Esos conocimientos, esas habilidades, ya las desarrollamos, ya las debemos de traer. Acá vamos a hablar del perfil extra, el que va a dar el plus para que ustedes sean sobresalientes y no estén ahí esperando que de un universo infinito de nuevos profesionistas, a ver si se sacan la lotería y alguien los escoge. No, esto es lo que les va a dar ese empuje para que ustedes sean sobresalientes. ¿Ah? Y entonces, hoy en día la industria, y vamos a hablar, por eso le pusimos perfil 2021, porque vamos a hablar de un perfil antes de pandemia y ahora lo que viene. Y para esto, por esto es importante que nosotros estemos al tanto de lo que pasa en el mundo y cómo afecta una cosa con otra. Hoy en día, como ustedes ven, la economía está cayendo. Desgraciadamente, muchos empleos se están perdiendo y junto con ello, algunas empresas están desapareciendo. Algunos estudios muy formales nos han llevado a que en promedio se dice que hay 115 meses de atraso económico para México producto de esta pandemia. Si ustedes esto lo dividen en meses y 12 meses tiene un año, pues prácticamente estamos hablando de 10 años de atraso económico. ¿Qué quiere decir? Que muchas empresas se van a tardar 4, 5 y hasta 10 años en nivelar el nivel de ventas que hoy en día tenía. Por lo tanto,
está forzado a minimizar costos. Todo aquel que tenga un negocio, hoy en día, su parte medular y su parte que le va a hacer salir de esto es minimizar sus costos. Y para esto tiene que realmente saber en dónde gasta, cuánto gasta y en medida, en función de qué tiempo lo gasta. Ajá, para que también pueda ver cuánto vende, cuánto vende, cuánto cobra y cuándo. De tal forma que todo esto lo tiene que armonizar para que cada peso que mete a la empresa es un peso que va a salir en venta o más, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que tener en mente. Por lo tanto, aquella empresa que quiera sobresalir va a tener que eliminar aquellas contrataciones que vienen, por ejemplo, de una recomendación, aquellas contrataciones que vienen porque a alguien le cayó bien. Todo este tipo de cosas va a tener que desaparecer si la empresa quiere sobresalir. Entonces, hoy en día lo que se va a buscar es el talento, este talento que sea especializado, es decir, que domine el área de influencia que tiene a su cargo o a donde pertenece, que sea capaz de estarse capacitando continuamente para estar actualizado, ¿ah? Y calificado por procesos, es decir, que sea sobresaliente en el proceso que tiene, ya sea administrativo, ya sea de manufactura, ya sea de control de calidad, etcétera. Entonces, tiene que estar calificado, es decir, evaluado, y esta evaluación tiene que ser superior a 8. ¿Me explico? Debe ser de 9 para arriba, para que realmente consideremos que esté calificado. Este es el perfil que nosotros vamos a estar buscando. Entonces, vamos a platicar de algunas características que se deben de tener. El número 1, yo quisiera que el número 1 ustedes lo escriban ahí en el chat, porque ese es de ustedes y es en este momento, ya hablamos de él y yo quisiera que ahí en el chat ustedes cooperaran y lo pongan y ahorita revisamos qué pusieron. El número 2 es que tenemos que tener un enfoque al servicio al cliente. Hoy en día el cliente tiene una sobreoferta y entonces realmente va a estar esperanzado a que le dé el mejor producto. Sobre el mejor producto, a ese se va a ir con el mejor precio. ¿Ah? Pero también recordemos que hay clientes internos y clientes externos. Los clientes internos son a los que nosotros les damos servicio dentro de nuestra área importante. Y si a ellos los satisfacemos, ellos les vamos a dar la herramienta para satisfacer al siguiente cliente y así se va a ir en cadena hasta que le llegue al consumidor. Por lo tanto, es muy importante, y esto se los doy como tip, no hay que atender de inmediato. Cuando nuestro jefe a veces nos pide algo, recordemos que él toma decisiones y las mejores decisiones se toman a mayor cantidad de información. Entonces, si nos pide información, hay que dársela. Si se la damos de inmediato, él tiene más rápido la información para tomar la decisión y después nosotros podemos regresar a lo que estábamos haciendo. Pero si lo hacemos de manera tradicional, que nos piden algo, lo enfilamos y después se nos acaba el día, pues después o no, o no le damos la información o bien ya no le damos una información de calidad porque nos apuran las prisas, ya sea de irnos o de que nuestro superior ya necesita la información para tomar la decisión y entonces ya no es una información de calidad. Hay que actuar en consecuencia. Eso es algo que a veces la cultura latina no lo tiene. Ustedes lo deben de tener. ¿Ah? El conocimiento. Cada que lleguen a un nuevo lugar, a un nuevo proceso, algo que tengan que hacer nuevo, está bien, alguien los va a capacitar. Ustedes vayan más allá, aprendan más allá por sí mismos para que dominen y entonces se distingan por la rapidez que tengan en dominar ese nuevo proceso y esto les va a ir acumulando. Si ustedes tienen buen servicio a su cliente y van acumulando conocimiento, empiezan a sobresalir y se empiezan a fijar en la mente de sus superiores y de la organización. Una excelencia probada, y aquí nos referimos a la calidad. Todo lo que ustedes hagan, antes de entregarlo, debe estar revisado por ustedes, debe estar ya sin ningún error, listo para ese dato, utilizarlo en el siguiente proceso, para tomar una decisión. No hay
pauta para que ustedes cometan un error y este error sea encaminado o después les tengan que regresar el trabajo porque llevaba errores. Entonces, esa excelencia probada está ligado con la calidad que ustedes entreguen sus cosas. ¿Ah? A menor error, siguen acumulando habilidades y siguen estando en mente de sus superiores. Deben de tener este pensamiento sistémico, como lo decíamos, y nos referimos a que ustedes tengan dominio de qué pasa alrededor de su organización, alrededor de los departamentos donde tienen influencia, de tal forma que ustedes puedan, a la hora de entregar sus reportes, saber cómo afecta, en qué va a afectar a las áreas que están interactuando con ustedes y tener toda una idea de cómo funciona la organización. Ese es un pensamiento sistémico, de tal forma que ustedes, si algo piensan que no está bien o algo no va a encajar, digan, aquí está el trabajo, pero mi opinión es esta, porque no está siendo armónico con todas las áreas alrededor. Esto les va a dar un plus muy distinguido. El trabajo colaborativo, esto es extremadamente importante. Normalmente tendemos a ser personalistas y queremos llegar corriendo y ser los primeros y después queremos que nadie llegue atrasito de nosotros, queremos que se tarde más. Entonces, no colaboramos con el que está al lado, ni el que está atrás, ni el que está adelante. ¿Por qué? Porque queremos ganarle. Ya no es así. Ustedes tienen que colaborar, ustedes tienen que, si alguien está cometiendo un error porque no ha aprendido, vayan y enséñenle que aprenda junto con ustedes y que acelere su paso para que todo su área de interactividad avance junto con todos, de tal forma que ese que ustedes ayudaron, después los ayudará. Es muy importante este trabajo colaborativo porque es el que nos va a dar pauta de crecer todos en conjunto. Y es algo que hoy en día se va a calificar. ¿No? Obviamente el fuerte sentido social, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir acá es que tenemos que tener total conciencia sobre el prójimo. ¿Quién necesita más ayuda? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo podemos proteger la naturaleza, el medio ambiente? Tenemos que estar pensando y interactuando con esto. ¿Ah? Si ustedes se fijan, todas estas características pueden ser aplicadas a los ingenieros, a los de informática, a los licenciados, etcétera. Es un perfil ganador y que este perfil, si ustedes se fijan, no estamos hablando de características y conocimientos personales, estamos hablando de todo un proceso y realmente factores que te hacen ganador y te diferencian. ¿Ah? Entonces, si seguimos, hay una parte que se llama proactividad, es decir, me tengo que anticipar, ¿no? Anticipar a las cosas. Si yo tengo pleno conocimiento y estoy interactuando de manera consciente a mi alrededor, entonces voy a ser capaz de ver problemas, voy a ser capaz de anticipar cómo me debo de mover para ganar o cómo me debo de mover para evitar alguna problemática. Y ese sentido de urgencia de no dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy para que las cosas sucedan. Ajá. Y bueno, en un ingeniero, definitivamente en un profesionista, hoy en día es un factor que debe de ser. Esta parte va a ser como hoy en día cuando alguien habla un tercer idioma, por ejemplo, cuando alguien maneja un programa de computación especializado, etcétera, se vuelve como un plus. Este concepto que vamos a revisar ahora, en poco tiempo no va a ser un plus, va a ser un deber ser. Entonces, algo que ustedes les invito a que, ahora que lo platiquemos, después investiguen más, porque es algo que les va totalmente a diferenciar, inclusive por encima de todas estas 8 características que acabamos de revisar. Van ustedes a ver cómo los va a diferenciar. Entonces, a ver, vamos allá, ¿no? Vamos a hablar de estos conceptos que hoy en día son importantísimos para la era que estamos viviendo. Y miren, nosotros antes había temas que se llaman análisis de riesgo, ¿no? Y entonces esto era analizar qué pasa si, ¿no? Entonces, tú decías, ¿qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si ya no llega? ¿Qué pasa si sube de precio? ¿Qué pasa si
se cae el avión, ¿qué pasa si? ¿Ah? Y llegaba a un momento en donde ese qué pasa si ya no profundizaba porque decían, eso no va a pasar. ¿Ah? Y entonces ahí paraban y ya nadie se preparaba después del tercer o cuarto nivel del qué pasa si, ya nadie se preparaba porque pensaba que era algo ya inclusive de la imaginación. ¿Y qué nos acaba de ocurrir? Nos acaba de ocurrir una pandemia que acaba de paralizar al mundo. ¿No? No hay una vacuna que está a punto de, ya estamos escuchando que ya hay vacunas, etcétera, pero todo el mundo la necesita, todo el mundo está parado. ¿Y cómo todos estos análisis de riesgo no fueron capaces de llegar ahí? ¿Por qué? Porque no creyeron. Y entonces estamos viendo que sí suceden. Por lo tanto, esta característica de ser antifrágil ya tiene que ser parte de nosotros. Y para entenderla, empecemos con algo que es frágil. Ajá. Algo que es frágil es algo que quiere estar tranquilo, algo que debe saber qué va a pasar mañana y qué pasó ayer, etcétera. Es decir, algo que no lo mueve, que no lo intranquiliza, que no lo hace que se agite. Y ahí se queda. Pero cuando algo le sucede y se rompe, ¿ah? Entonces ya no es capaz de volverse a levantar. Hasta ahí se queda, hasta ahí llegó su vida. ¿Dijo? Y me refiero, imagínense ustedes a un tema de vida profesional, en donde nosotros estemos empujando por salir adelante y de repente nos despiden de la compañía porque le caímos mal a alguien o cometimos un error grande y nos despidieron. Y eso es factor para que yo nunca pueda ejercer mi empresa y entonces, mi profesión, perdón, y entonces voy a querer irme a trabajar con mi papá, voy a quererme quedar en casa o trabajar de lo que sea, porque no me pude levantar. ¿Me explico? No tuve la fortaleza de poderme levantar. Hoy en día, si esa personalidad es totalmente no recomendada y nosotros no debemos de adaptar eso, tenemos que ser más fuerte que eso. ¿Ah? Eso no quiere decir que no todos tengamos un momento frágil. Ojo con esto. Ajá. El día que perdemos un ser querido, el día que perdemos a la novia, al novio, etcétera, pues son momentos de duelo, son momentos difíciles, pero estos momentos deben de pasar y me debo de levantar. No, no, eso me tiene que tirar para siempre. Entonces es una característica. Y decían que todos los, por ejemplo, los que trabajan en cadena de suministro, los que trabajan en procesos, los que trabajan en todo el tema de logística aduanal, todo este tipo de cosas, son resilientes. ¿Por qué? Pues porque son capaces de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación. Es decir, como algo que nosotros doblamos, lo soltamos y es capaz de volverse a surgir y como si nada hubiera pasado. Ajá. Pero ahí sigue. ¿No? Entonces, resiste los choques, dice aquí, permanece igual, no pasa nada. Es decir, es tan flexible que puede pasar toda una oleada encima de él, se recupera y sigue en lo mismo. Ahí estábamos parados. Pero ahora con la sacudida que nos acaba de dar la pandemia, no podemos ser iguales. Ya no, en adelante, las situaciones ya no van a ser como las que estamos acostumbradas a ver. Es por eso que ahorita no hay estadística que realmente nos dibuje lo que está pasando, porque son situaciones que no se comportan de una manera a como nosotros los últimos 100 años la veníamos conceptualizando. Entonces, si solo nos paramos y seguimos igual, cuando venga otra pandemia o cuando venga una situación que nos estrese, no vamos a mejorar, no vamos, es decir, la economía se nos va a volver a caer, se nos van a volver a caer la parte laboral, vamos a estar igual, vamos a perder vidas, etcétera. Entonces, no podemos ser resilientes ya. ¿No? Hoy en día, lo que tenemos que hacer es ser antifrágil. Y esto es justamente lo opuesto a lo frágil. Es decir, tengo que vivir con incertidumbre, pero esta me tiene que fortalecer. Acá si vemos, es un pedazo de carbón en donde yo lo estreso, yo lo someto a altas presiones, ¿ah? Lo licúo, lo someto otra vez a altas presiones, ¿y qué me da? Algo mejor, ¿verdad? Me da un diamante. Imagínense ustedes
luchador estos de defensa personal. Cada que el oponente le atina un golpe, él se da cuenta cuál fue su error, de tal manera que el siguiente golpe del oponente crea una defensa, de tal manera que de esa forma ya no le va a volver a pegar y el oponente tiene que buscar otra manera de penetrar en su cuerpo. Esa persona es antifrágil, es decir, cada que le dan una sacudida, cada que hay incertidumbre y lo estimulan, él no solo se levanta, sino que se levanta más fuerte y ahora es mejor. De esa manera va acumulando cada vez más experiencia, cada vez más conocimiento, pero lo va utilizando en cada siguiente paso. Esta es la forma en que nos vamos a poder proteger de toda la incertidumbre que viene. Insisto, tengan en cuenta que la situación no volverá a ser igual y ustedes tienen ahorita ya el privilegio de que van a empezar a vivir este mundo de antifragilidad. Entonces, vayan afinando el concepto. Yo les invito a que lean aquí este libro de Nassim Nicolás. Él lo escribió en 2012 y justamente se llama Antifrágil. Léanlo y para que empiecen a afinar y empiecen a ser parte de esto. Si ustedes logran esta característica, no va a haber alguien que les gane un concurso de trabajo, no va a haber alguien que les gane una oportunidad de crecimiento. ¿Ah? Estos conceptos de antifragilidad hoy en día ya se han aplicado en la física, en los análisis de riesgo, por supuesto, en la biología molecular, el transporte, todo lo que es la parte de cadena de suministro, la planeación de la demanda, etcétera. Obviamente en ingeniería y en ciencias de computación. Ya hay evidencias, pruebas de que hay programas, de que hay procesos que se van fortaleciendo y ya no los tiramos con cualquier cosa. Obviamente debemos de considerar que este concepto, acuérdense, es sistémico, es decir, debe estar en los procesos, debe estar en las tecnologías y debe estar en el factor humano. El hecho de que seamos antifrágiles no quiere decir que en algún momento seamos frágiles como una situación de duelo, como ya lo habíamos dicho, como una situación de comprensión hacia nuestros semejantes, pero justamente hay que aprender de ello y hay que irnos fortaleciendo. Entonces, esto por favor ténganlo muy en mente, esto les va a ayudar y les invito a que realmente lo cultiven y lo estudien más allá para que lo dominen y sobre todo lo pongan en práctica. ¿No? Muy bien, si ahora nosotros ya venimos viajando, ya escogimos, ya tenemos una trayectoria a seguir, ya sabemos cuál es el perfil ganador y somos fuertes en nosotros mismos, de tal manera que llegamos totalmente fortalecidos. Cuando entremos a una industria, digamos nuestra primera industria, y no hemos tenido esa oportunidad, bueno, pues entonces, ¿qué debo de hacer? Justamente recuerden que todo va a través del tiempo. Entonces, ¿qué debo yo de hacer para aprovechar cada instante que estoy en una industria y que estoy aprendiendo para dar mi siguiente paso? Yo debo tener en mente que a lo que voy es qué voy a hacer, cómo me voy a preparar y yo sigo mi estrategia. Ajá. Y claro, coopero y hago todo lo mejor para que mi organización que me paga para ello le vaya bien. Pero paralelamente yo voy por lo mío. Entonces, ¿cómo entiendo mi rol? Llegando a una organización, lo que tengo que entender es qué dice mi descripción de puesto y mis objetivos. Hay que pedirla. ¿Dónde está mi descripción? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que debo de seguir? Y lo primero que tenemos que atender y lo primero que tenemos que cumplir es con esa descripción y con esos objetivos. ¿Cómo? ¿Qué medios necesito para lograrlo? Debo de pedir herramientas. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Ah? Después, ¿cuáles son los objetivos del área a la que pertenezco? ¿Qué medidores de desempeño tiene? ¿Cómo participo yo en ellos? ¿Cómo identifico que van a medir mi puesto? ¿Ah? Lo van a medir por resultados, lo van a medir por productividad, lo van a medir por qué. ¿Ah? De tal manera que tengo que entenderlo
porque es lo primero que debo de atender y luego lo demás. ¿Ah? Otra de las cosas es cómo está conformada la organización. Es decir, tiene áreas de ventas, de finanzas, de manufactura. Mi organización produce o solo compra y vende, importa, exporta, ¿ah? Exporta para el mundo, solo es de venta nacional, etcétera. ¿Cómo? ¿De qué tamaño es mi organización? Gente que trabaja ahí. ¿Son profesionistas? ¿Qué tipo de profesionistas son? Es decir, la empresa está liderada por ingenieros, por economistas, por abogados. ¿Qué tipo de, de profesionistas son los que hay en mi empresa? ¿Qué tipo de profesionistas son los que hay en mi área? Todo eso lo tengo que entender para poder interactuar con ellos. ¿Ah? Después, ¿cómo está mi participación de mi compañía en el mercado? Es decir, sus productos son locales, exporta, tiene un área de investigación y desarrollo, son amigables al medio ambiente, son modernos, es decir, son productos que van en plena subida hacia los mercados, o son productos tradicionales que en breve ya tienen que ser renovados para poder seguir en un mercado. Entonces, esto lo tengo que saber yo. Claro, hay que ser pacientes. Esto no lo quieran saber en 3 meses, porque entonces se van a ver muy mal y hasta los van a correr por andar investigando muchas cosas que todavía no son de su área. Ustedes tienen que dar un tiempo adecuado. Normalmente en una organización tú puedes llevar 1 año y medio, 2 años, para que tú puedas dominar estas áreas. Es decir, poco a poco tú vas a ir conociendo cada uno de estos 4 objetivos, pero tienes que dar pauta a que suceda. ¿No? Simplemente tienes que estar alerta, tienes que estar al pendiente y vas a ver cómo la información está ahí. Si tú estás al pendiente y estás ahí con los ojos abiertos, la información te va a llegar. De tal manera que si tú llegas a salirte de esa organización o llegas a crecer dentro de ella, es porque la entiendes, es porque sabes de qué está hecha, quiénes la integran, cómo la integran, de dónde llegan sus materias primas, hacia dónde va, etcétera. Y esto es lo que te va a dar ese pensamiento sistémico. Esta es la herramienta que te lo va a dar. Simplemente tienes que estar con la mirada y la mente abierta para cachar esa información. Ni siquiera tienes que ir a hacer grandes investigaciones. Solo eso, estate alerta. ¿Ah? Este es tu rol que tienes que jugar en la compañía para que aproveches el tiempo en el que está ahí, y si tú te vas a otra compañía, entonces perfectamente sabes dibujar qué pasaba en la anterior, sabes entender cuáles eran sus oportunidades, y en la siguiente compañía tú lo vas a ver cómo mejoras a los procesos, y de inmediato te van a distinguir y van a decir qué buena contratación hicimos, está justificado que le tenemos que pagar más, etcétera. Entonces, aprovecha el tiempo siempre para que estés aprendiendo y retroalimentando de tu organización. Y bien, vamos a pasar a esta parte que le llamamos caso práctico. Me han pedido que yo les platique cómo se me dio mi etapa profesional y de vida. Y bueno, yo la viví así. O sea, primeramente, obviamente, vives una parte de preparación, vives una parte de experiencia laboral, pero todo esto está dentro de tu línea de vida. ¿Me explicó? Es decir, tú finalmente como ser humano, pues te vas preparando para las cosas. Y yo finalmente en algún momento me titulé, yo fui de medio tiempo, trabajaba y estudiaba, por lo tanto, primero yo empecé como auxiliar de almacén, auxiliar administrativo, y ahí fui llevando mi carrera. ¿No? Terminé mi carrera, comencé, al poco tiempo comencé a una maestría, ¿no? Obtuve mi primera gerencia. Yo recuerdo algún compañero tenía 32 años, él ya era gerente, yo tenía, cuando me fijé en eso, yo tenía unos 28, 29 años, y yo dije, bueno, yo cuando tenga 35 años voy a ser gerente. No lo logré a los 35, lo logré a los 37 años. ¿No? Me seguí por el lado de la preparación, estudiando, preparándome para estar actualizado, y justamente me llegó la dirección. Ahí yo esperaba que la dirección me llegara después de los 45 años,
y me llegó a los 43 años. Ajá. Pero esto porque te vas preparando y vas siempre, siempre otorgando soluciones, siendo participativo, etcétera, y eso te lleva a un nivel en donde te distingue de los demás. Es decir, de la clásica persona que solo va a estar 8 horas en un trabajo esperando órdenes y hace exclusivamente lo que le piden que haga. Tú tienes que estar las mismas 8 horas, pero siempre pensando en cómo hacerlo mejor. Esa es una característica que deben de tener. ¿No? Mientras tanto, yo seguí actualizándome, haciendo certificaciones y sobre todo, hoy en día ya el saber inglés es una parte que es un deber ser. Si alguno de ustedes ahorita no lo habla en un 70%, que pueda tener una conversación, que lo pueda leer y que pueda opinar, ese es su siguiente paso. Ajá, tienen que dominar el idioma, es el idioma universal. Hoy en día cualquier tipo de industria, hasta las industrias a veces más pequeñas, le tienen que comprar a China, por ejemplo, y es más fácil hablar inglés que chino, eso se los garantizo. Entonces, ¿quién se va a entender con la gente de China? Y no solo el comprador. Si usted le compran una máquina, se van a tener que entender con el técnico. ¿Ah? De tal forma que si ustedes hacen una importación, se van a tener que entender con la gente de China para poder hacer la importación. Entonces, la manera de entenderse es usando el lenguaje universal, que hoy en día es el inglés. Así que ese es un deber ser. Y más bien, si ustedes ya lo dominan, entonces es el momento de escoger un tercer lenguaje, ya sea francés, alemán, otro lenguaje chino, ¿no? Otro lenguaje que les lleve a sobresalir. Pero el inglés, por favor, anótenselo como un deber ser. Después de esto, bueno, pues yo, en determinado momento, yo ya me dediqué a hacer algo que a mí me gusta hacer, ¿no? Pues ser independiente, incursioné en algunos negocios, hice consultoría, hoy en día hago un poco de consultoría, un poco de comercialización, y a lo largo de mi parte laboral, pues estuve en diferentes giros de empresas, ¿no? Como la farmacéutica, alimenticia, estuve en juguetes, herramientas, hospitales, todo esto, esta parte de las logísticas, ¿no? La industria lubricante y otras más. Y ya en la consultoría, pues he tenido oportunidad de conocer otro tipo de industrias que nunca había incursionado, pero gracias a la consultoría las he podido conocer. Y claro, todo esto a través del tiempo. Y yo lo que les puedo decir es de que esta línea, así como la ven, yo no la tracé así. Yo simplemente fui buscando en donde me sentía mejor y fui tomando mis decisiones y se me construyó de esta manera. Es una forma, pero claro, yo no tuve y tampoco, no hice dos cosas. No tuve esta plática, por ejemplo, pero por otro lado tampoco fui con los ingenieros que tenían más experiencia, tampoco acudí a la gente que debía haber acudido para que me orientara de cómo podía ser mi proyecto de carrera. Entonces, es probable que si lo hubiera hecho, a lo mejor hubiera sido esto diferente y hubiera sido, no lo sé, a lo mejor de otra forma que de todo modo me hubiera encantado, o hubiera yo rectificado a esta misma línea de desarrollo. Al final de cuentas, ustedes deben de ser sus propios constructores y deben de tomar sus propias decisiones. Pero es el momento de que ustedes elijan y tienen la oportunidad. Entonces, háganlo. Ayer estaba viendo en estas redes sociales de profesionistas alguien que decía que necesitaba un ingeniero químico que tuviera 5 años de experiencia, que tuviera maestría y su sueldo oscilaba entre 70 y 90 mil pesos. ¿Ah? Si ustedes ahorita no pongan ninguna edad, nada más si ustedes toman en cuenta que si tienen 25 años, en 5 años ustedes tienen la experiencia. Y inglés obligatorio. En 5 años ustedes aprenden inglés. Y necesitan 2 para hacer una maestría. Entonces, cuando tengan 30 años, están hechos para ese puesto. Simplemente tienen que tener la mentalidad ganadora, estarse preparando continuamente y estar alertas
al medio ambiente y a lo que sucede para que sean ustedes los que vean pasar la oportunidad y la cachen, y no solo se queden viendo y no detectar qué está ocurriendo a su alrededor. Eso es lo interesante de ser un profesionista. Entonces, pues adelante, están ustedes listos para todo lo que viene. Ustedes le pueden poner el empeño, tienen la herramienta, entonces adelante. Yo lo que me resta es darles las gracias. Yo espero verlos ayudado y contribuido y poderles sembrar esa inquietud de que ustedes tienen que llegar a investigar, tienen que llegar a saber más para que puedan tomar sus decisiones y sobre todo trazar su trayectoria profesional de una manera exitosa, y así me gustaría que fuera. Entonces, felicidades a todos, bienvenidos ingenieros, y ahora sí, abrimos una sesión para preguntas si alguien tiene alguna duda al respecto. Bueno, ingeniero Marcial, muchísimas gracias en lo que están poniendo sus preguntas. Y bueno, como primer pregunta es, ¿cómo sacarle el máximo provecho al servicio? Me imagino que hablamos del servicio al cliente, ¿no? ¿De dónde se recomienda hacerlo para mejorar nuestra trayectoria profesional? Sí. Sí, miren, el servicio al cliente es un tema en donde simplemente nosotros tenemos que analizar a quién le vamos a entregar la información o el producto que nosotros vamos a entregar, cómo le satisface, qué necesidades tiene el cliente y que tienen que ser satisfechas. Ajá, de tal manera que nosotros lo conozcamos y le digamos, aquí está el producto que te va a satisfacer esa necesidad, o aquí está la información que te va a resolver las dudas que tienes y la que te va a hacer tomar la mejor decisión. Es decir, no solo hay que tomar lo que nos están solicitando entregar y entregarlo. Tenemos que entender lo que estamos haciendo para que realmente la manera en que lo entregamos sea una respuesta que la persona está esperando. Ok. Y hablando de el mejor servicio al servicio social, el mejor provecho al servicio social, perdón. Bueno, correcto, buena pregunta. Una manera de incursionar, por ejemplo, hoy en día es recomendable que ustedes empiecen a buscar trabajo teniendo algún trabajo. Es decir, el servicio social, ustedes si buscan hacerlo en una empresa, eso les va a contar ya cuando ustedes vayan a hacer una solicitud de trabajo en otra empresa, les puede contar con cierta experiencia. Es decir, el hecho de ya ver pisado una empresa y someterte al ambiente laboral, a un horario de trabajo, a una cultura de empresa, de cómo son las personas, eso nos va a ayudar definitivamente a romper esa barrera de estar en la escuela a estar en un ambiente de trabajo y cuenta. Entonces, si ustedes pueden hacer su servicio social dentro de una empresa, es muy recomendable. Correcto. Bueno, aquí tenemos un comentario que dice, entiendo que por su experiencia fue en dirección de esta rama de la ingeniería química. ¿En qué tema se profundiza más? Hablando de todos los temas que nos enseñan la carrera. Sí, miren, algo que da la ingeniería química es una capacidad alta de resolución de problemas. Esto hace que el ingeniero químico sea bienvenido en diversos tipos de industrias, en diversos tipos de áreas. Yo, por ejemplo, me desempeñé en la industria química de varios tipos, de varios giros, pero yo, por ejemplo, me hice experto en cadena de suministro, en todas las áreas de compras, planeación, importaciones, exportaciones, manejo de aduanas, almacenes, etcétera. ¿Y qué me lo dio? Me lo dio mi capacidad resolutiva de problemas. Después me gustó esa área y fue lo que me llevó a estudiar una maestría en ingeniería industrial con especialidad en logística. Pero justamente el que era capaz de entender los procesos químicos me daba la capacidad de poder hacer una buena gestión de suministro de insumos. ¿Por qué? Porque podía entender a mi cliente qué era lo que realmente necesitaba
y yo se lo podía traer. Ahí está el entendimiento del cliente y ya está la interacción de la ingeniería química con otras áreas que están alrededor de la manufactura y de los procesos. Entiendo. Tenemos otra pregunta que dice que si el servicio social es mejor hacerlo dentro de la escuela o por fuera, y si las prácticas profesionales son muy útiles. Sí, definitivamente, como decíamos, el servicio social es bueno hacerlo, cualquier cosa nos ayuda y cualquier cosa es buena. Hay quienes hacen el servicio social en una institución de salud, por ejemplo, etcétera, y eso nos da un nivel de humanidad, un nivel de amor al prójimo importante. Ajá. Pero es mejor que nosotros hagamos nuestras prácticas y nuestro servicio social. Yo recomiendo que intentemos hacerlo dentro de una empresa, ¿no? Donde vayamos unas horas, pero que ya nos rocemos en el ambiente laboral, por un lado, y por otro lado, ahí nos puede ver alguien cómo somos de inquietos por aprender, etcétera, y podemos ganar ahí una oportunidad para una posición. Entonces, es muy recomendable que apunten a hacerlo hacia dentro de una organización. Correcto. Y tenemos una última pregunta que dice que si usted recomienda, terminando la carrera, hacer luego la maestría. Excelente pregunta también. Miren, no, yo no recomiendo que ustedes terminando la carrera se vayan directo a una maestría por dos cosas. Una, porque no van a disfrutar su maestría, y otra, no la van a explotar. Normalmente la maestría es totalmente aplicativa. Entonces, si ustedes aún no están laborando, muchos conceptos de la maestría no los van a poder aterrizar, o los van a tener que aterrizar a través de algún compañero que trabaje, o de alguien que les dé oportunidad de ir a una empresa, pero eso no va a ser lo mismo. Ustedes, a la hora de aterrizar un concepto en una empresa, van a tener dos privilegios. Una, van a totalmente entender de qué se trata ese proceso, y la otra, como estos trabajos tienen un entregable, es decir, un resultado, entonces ese resultado de inmediato se refleja en una mejora para la empresa. Entonces, ustedes de esa manera entregan su trabajo, aprenden, aprueban su materia, pero por otro lado se van poniendo palomitas dentro de la organización, y eso les puede contar para que terminando la maestría, por ejemplo, sean acreedores a otro puesto. Entonces, recomiendo que por lo menos trabajen un año y después métanse a la maestría. Es decir, acumulen algo de experiencia y cuando tengan un trabajo, ahí métanse a la maestría. No recomiendo que lo hagan sin no tener un antecedente laboral. Ok, muy interesante. Tenemos una última pregunta que creo que esto es algo personal, pero dice que si su experiencia nunca lo llevó a una oportunidad de trabajo en el extranjero. Sí, yo trabajé yo estuve trabajando, por ejemplo, en Miami, en Chicago, por periodos largos de tiempo, y es porque justamente estuve en organizaciones de talla internacional, en donde, por ejemplo, para instalar algún sistema, yo tuve que viajar al extranjero para aprenderlo, y luego tuve que venir a México para implementarlo, y me tocó ser parte de los grupos de integración, ya sea por ese lado. Por otro lado, me ha tocado, por ejemplo, reportar a gente directamente en Inglaterra, y hacer convergencia en Miami, por ejemplo, en donde hay gente de muchas partes del mundo, porque la compañía es global. Entonces interactúas con gente de Medio Oriente, con gente europea, con gente de Sudamérica, etcétera, y te lleva a tener esa diversidad cultural, y te lleva a aprender a interactuar con gente de muchas opiniones, con gente de pensamientos totalmente diferentes y culturas extremadamente diferentes a la tuya. Entonces, definitivamente, si ustedes, insisto, aprenden un segundo y tercer idioma, y después, si quieren irse al extranjero, pues busquen una empresa que tenga justamente representatividad en varias partes del mundo,
y van a tener esa oportunidad de también de viajar, o pueden tener la oportunidad de irse a trabajar al extranjero en alguna planta. Correcto. Y bueno, ahora sí tenemos esta última pregunta y dice que si usted tiene algún curso que nos puede impartir, como que de auditoría o cosas así. Bueno, yo profesionalmente, yo normalmente sí imparto cursos de cadena de suministro, casi todos, en cadena de suministro, lo que tiene que ver todo el tema de demanda, de inventarios, de distribución, de logística, etcétera. Pero están orientados ya a aplicaciones de tema ya, digamos, productivo en el ámbito profesional. Entonces, hoy en día, claro, con esto de la pandemia, pues estamos transformando toda la parte de capacitación a la parte digital y hay que rehacerse. Pero sí estoy normalmente dando cursos de esto. Claro, no de esto, no de temas como ahorita, que fue especialmente pensando en ustedes, en cómo ayudarles a tomar sus decisiones para emprender. Más bien, yo ahorita, yo recomiendo que primero hagan su análisis, tracen su trayectoria para que los cursos que van a tomar de actualización ya vayan dirigidos al logro de su objetivo. Perfecto, ingeniero. Pues muchísimas gracias. Nos ha ayudado demasiado esta información que nos acaba de proporcionar acerca del nuevo perfil profesional del 2021. Y bueno, siento que a partir de ahorita es algo que a todos nos interesa, debido a que ya estamos algunos por terminar, algunos ya están egresados, y pues tenemos personas de mucho más, de más carreras aquí en esta conferencia. Y bueno, a todos nuestra audiencia se les agradece muchísimo y los invitamos a que se inscriban para nuestra mesa de diálogo que vamos a hacer el día jueves, y va a estar con nosotros de igual manera el ingeniero Marcial, el ingeniero David y la ingeniera Marta. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a usted de nuevo, ingeniero. Muy bien, muy bien. Felicidades a todos. Abrazo y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.